Bienvenidos a la 10ª parte de nuestro capítulo Los medios de control. Vamos con nuestro medio de control número 10, la acción de repetición. ¿De dónde viene la acción de repetición? Seguidamente a toda la teoría de la responsabilidad del Estado, aquella que vimos en capítulos anteriores sobre la reparación directa y aquella que vimos sobre las controversias contractuales, es decir, del artículo 90, que es la fuente de la responsabilidad no solo extracontractual, sino contractual del Estado. De allí mismo vamos a sacar la fuente constitucional de la acción de repetición. El inciso segundo dice lo siguiente. Vamos a leer todo el artículo. El Estado responderá patrimonialmente de los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. Ahora nótese bien y con énfasis lo voy a decir. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. ¿Cómo explicamos esto? Que si el alcalde, actuando de manera culposa, gravemente culposa o de manera dolosa, hace que el municipio tenga que pagar una indemnización a un particular, es deber del municipio repetir contra el alcalde. Que si el comandante de policía, con una actuación dolosa o gravemente culposa, causa daños antijurídicos a un particular, daños antijurídicos por los cuales el Estado tiene que responder, la Policía Nacional tendrá que repetir contra este. Eso es lo que se llama acción de repetición. ¿Y dónde lo encontramos nosotros en nuestro sistema procesal? En el artículo 142 del CEPACA, y dice lo siguiente. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, una conciliación, una forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo o de un ex servidor público o de un particular que haya ejercido función pública, la entidad pública deberá repetir contra uno de estos, inmediatamente por lo pagado. La pretensión de repetición podrá intentarse mediante el llamamiento de garantía del servidor o ex servidor o del particular en ejercicio de funciones públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Dicho de otro modo, en el proceso de reparación directa, en el proceso de controversias contractuales, se puede llamar en garantía a uno de estos para que responda. Cuando se ejerza la pretensión de manera autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones, en el cual conste que la entidad realizó el pago, será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño. Frente a esto tenemos que decir muchas cosas. La demanda de repetición o el medio de control de repetición establecido en el Estatuto Procesal Administrativo, pues como les decía y como leíamos, viene del inciso segundo del artículo 90 superior, viene del 142, pero sobre todo su desarrollo normativo se encuentra en la Ley 678 del año 2001, que fue modificada por los artículos 39 a 49 de la Ley 2195 de 2022. Esta ley es muy importante porque es la ley de transparencia, la última ley de transparencia que se expidió para proteger las finanzas del Estado, la función pública, la moralidad pública, todo lo que tiene que ver con debida diligencia, aquí se tipificó el delito de corrupción. O sea, es una ley muy importante, desconocida, poco usada, pero creo que aprovechando este diplomado, esta acción de formación, podríamos profundizar en su estudio porque conviene sobremanera, dado los alcances, los efectos que persigue. Esta demanda entonces, así como hemos venido hablando, es de carácter subjetiva, pero tiene una connotación patrimonial y ya aquí la víctima es el Estado. Ya aquí quien persigue la demanda, quien persigue la violación de sus derechos subjetivos es ¿quién?
el Estado. El Estado se constituye en demandante, que siempre ordinariamente es demandado, aquí ya es demandante. Está orientada a garantizar unos principios importantes que están en el artículo 209 superior, y es el de la moralidad y el de la eficiencia de la función pública. Es clave esto. Y como fines que persigue, o sea, está orientada a la moralidad y a la eficiencia de la función pública, pero persigue una finalidad retributiva. Venga, yo pagué, retribúyame lo que pagué. Yo pagué 100 millones, devuélvamelos, retribuya. Y además de eso es preventivo. Dicho de otro modo, hace que otros no incurran en esas conductas gravemente culposas o dolosas, porque pues posterior a ello se les puede venir una demanda de repetición. En ese orden de ideas tiene entonces esos dos fines: un fin retributivo, retribúyame, y un fin preventivo. Ojo con usted, ojo con los demás servidores públicos, ojo con actuar dolosamente o gravemente culposa, porque se puede ver inmerso en una demanda de esta naturaleza. ¿Dónde está el análisis sustantivo de esta demanda? ¿Por qué vamos a perseguir a esa persona? Lo primero que debe haber es una declaratoria de que la persona actúe de manera dolosa o de manera culposa. Enseguida vamos a ver en qué consiste esto. ¿Cómo es que se entenderá, de acuerdo a la modificación que se hace de la ley 678, el concepto de dolo y el concepto de culpa grave? El pago entonces debe fundarse en esa conducta dolosa o gravemente culposa de cualquiera de estas personas: servidor público, ex servidor público, particular o ex particular que preste función pública. Esos son los sujetos calificados para demandar. El certificado de pago que realicen en la Secretaría de Hacienda, en la Tesorería, en la Dirección Financiera, de acuerdo al organigrama estructural de esa entidad, será, ojo, la constancia del pago. No es la sentencia, no, es la constancia de que se pagó, la orden de pago debidamente materializada con la constancia: aquí se pagó esta plata. Con ese recibo, con ese comprobante, con ese acto de la administración que no solo ordena, sino que paga, es suficiente. Ojo, y que haya habido dolo o culpa grave en la conducta de la persona que causó ese momento indemnizatorio a favor de un tercero. Si se dan esos elementos subjetivos, viene el elemento objetivo. Usted, con el recibo de pago, a ese ciudadano que se ganó esa indemnización porque éste actuó dolosamente, con ese recibo de pago, con esa resolución que ordenó el pago y con el pago material, usted se va a ir ¿a qué? A demandar en sede de repetición. Cuando decimos que procede el llamamiento en garantía, es que por economía procesal es posible que en la demanda de reparación directa yo llame ¿a quién? A ese funcionario, yo llame a ese policía, yo llame a ese soldado, yo llame a ese oficial, a ese suboficial, yo llame a ese alcalde o a ese secretario de Obras Públicas. Los llamo en garantía, ¿para qué? Para que eventualmente, si me condenan, para que eventualmente, si me toca responder como entidad estatal, pues que de una vez impartan allí la parte en lo que le tocará responder a este ciudadano. Entonces, fíjense que tiene dos posibilidades. La primera es llamarlo en garantía en el proceso de reparación directa, o en el proceso de controversias contractuales, o en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con indemnización en esas tres causas, o autónomamente me voy ante la vía contenciosa presentando directamente la demanda. Entonces tengo dos opciones. Mejor dicho, el representante legal de una entidad, cuando le llega una situación de estas, no tiene forma de salírsele al paso de que es que ese alcalde era amigo mío, era de la misma corriente política, ¿cómo voy a demandar yo a ese gobernador si somos de la misma ralea? No, señor, aquí no importa eso, y vamos a ver unas condiciones normativas muy buenas que trajo la ley 2195, que puso en cintura para acabar con esas prácticas de yo cómo voy a demandar al alcalde que ayudó que yo fuera el alcalde actual. Eso no pasa pues aquí en Colombia, eso pasa en otros países del mundo, tercermundistas como Suiza, como Holanda,
¿cierto? En esos países de medio pelo, aquí en Colombia, ¿qué va a pasar eso? Entonces el alcalde, que lo puso el alcalde anterior, no lo puede demandar y él fue el que hizo que pagara una indemnización de 5.000 millones porque actuó de manera dolosa. ¿Yo cómo voy a demandar al alcalde anterior si por él estoy acá? Con la ley 2195 se acabó la francachela, se acabó la parranda, se acabó la fiesta. Tiene que demandarlo y vamos a ver cómo y cómo funcionan esos elementos. ¿Qué vamos a entender nosotros por servidor público para efectos de este medio de control? Porque servidor público son todas las consideraciones del artículo 123 de la Constitución Política, por supuesto que sí. Esa es la fuente normativa que orienta e inspira todo el sistema de empleo público y de cargos públicos en Colombia. Pero para efectos de este medio de control, ¿qué vamos a entender nosotros por servidor público? Primero, todos aquellos que sean servidores públicos o ex servidores públicos. Listo, ya sabemos. ¿Quiénes? Los del 123 de la Constitución. Listo, todos esos van a ser responsables, incluso que hayan dejado el cargo. Segundo, el particular o ex particular que prestó función pública. Muy fácil, eso lo dice el 140, el 142 del CEPAC. Bien hasta ahí. De acuerdo a la ley 678 y de acuerdo a la ley 2195 entran unas variables muy importantes. El contratista, el interventor, el consultor, el asesor en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales. Aquí está señalando unas consideraciones muy importantes. Todas estas consideraciones que está señalando son para efectos de ¿qué? Recuerden que persigue la moralidad, la eficiencia de la función pública. Como ha de garantizarse estos dos principios, pues entonces tenemos que meter en la bolsa, ampliar a un poco de personas que intervienen en la actividad de un contrato, que intervienen en las actividades de la administración. Y para esos efectos va a ser servidor público. Ojo, solo para los efectos de la repetición, no para otros efectos. ¿Por qué? Porque así lo señala la ley 2195. En materia contractual, ojo con esto, el acto de delegación no exime de responsabilidad legal al delegante. Eso lo dice muy claro la ley 80 del 93. Usted delega la facultad de contratación, usted tiene que garantizar que esa persona, ese secretario de Obras Públicas, ese secretario de Competitividad o de Gobierno, haga muy bien los procesos contractuales porque usted, si es el alcalde o es el gobernador o es el representante legal y delegó la contratación, usted responde por no vigilar, por no controlar esa actividad que le delegó a su subalterno. ¿Qué dice la ley 2195 frente a la presunción de dolo? Me gusta mucho lo que pasó con esta reforma. ¿Por qué? Porque esta reforma vino categóricamente a darle duro a los corruptos. Va a presumir el dolo. ¿Cómo así? ¿Que el dolo se presume? Sí, se va a presumir el dolo. ¿Cómo así, profe? ¿Y entonces dónde queda el principio de inocencia? ¿Dónde queda el principio de buena fe? Muy bien, en la Constitución y en la ley. Pero en materia de repetición, lo que hizo el legislador fue, vea, en materia de repetición, para proteger la plata del Estado, en estas condiciones, vamos a analizar el dolo de la persona. Entonces, pues lo que nosotros estamos diciendo es cómo es que vamos a analizar la culpabilidad del agente público en la acción de repetición. Y pues la ley 2195, bienvenida a la reforma, estableció unas condiciones subjetivas que permitirán determinar cuándo el servidor público actuó a título de dolo. Cuando el agente del Estado quiere la realización del hecho nocivo, es que el alcalde realizó esa obra pública para beneficiarse de él. El alcalde quiere realizar ese hecho contrario al ordenamiento jurídico. Cuando el agente del Estado, cuando el servidor público ha desplegado cualquiera de las siguientes 4 conductas. Ojo pues, porque el legislador presume el dolo en las siguientes condiciones: haber sido responsable penal o disciplinariamente a título de dolo. Aquí se presume el dolo. Los mismos, ojo, siempre y cuando esa declaratoria de dolo
de ese servidor público haya sido por los mismos hechos, es decir, lo investigaron disciplinariamente por la muerte de esa persona y determinaron que él actuó a título de dolo, lo investigaron penalmente por la muerte de esa persona y el juez penal determinó que sí era culpable a título de dolo. Ya, no hay que hacer ningún juicio de reproche. Con esa sentencia, con ese acto administrativo sancionatorio, me voy a la sede de repetición. Ahí ya se presume el dolo. Segundo, cuando el acto administrativo es anulado por el juez contencioso. Ojo, esto es muy importante porque es que habían unos alcaldes que llegaban al poder, o los hay todavía, y piensan que el Estado es una tienda para suplir sus antojos y sus apetitos burocráticos. Entonces, echaba a fulanito de tal porque se dio cuenta que no votó por él y en virtud de eso echa a esta persona dizque por necesidad del servicio, y a los 2 meses está el que pegaba afiches haciendo la misma función que hacía este. Eso es una clara desviación de poder, abuso de poder. El acto administrativo persigue unos fines distintos. Veíamos por allá en una de las causales de las nulidades de los actos administrativos en otro video. Ese acto administrativo que es declarado nulo por desviación de poder, basta, así no hable de ningún tipo de consideraciones del alcalde, ese acto administrativo anulado por el juez contencioso por desviación de poder, presume el dolo de ese alcalde. Y si en virtud de esa desviación de poder tuvieron que pagar una indemnización, al alcalde le toca pagarla. ¿Por qué? Porque se presume el dolo. Miren qué tan novedoso. Segundo, cuando hubo indebida motivación. La indebida motivación da lugar a la presunción del dolo en materia de repetición. Y la indebida motivación es que cuando usted funda en unos hechos que no existieron, o en unos hechos que no se probaron, o en unos hechos que se probaron pero que fueron mal valorados. Miren todo lo que puede tener esa causal de nulidad de indebida motivación, también por falta de motivación o por falsa motivación. Miren que estas dos causales de nulidad, desviación de poder y falsa motivación, bien sea porque fue falsa, porque hubo falta de motivación o porque hubo indebida motivación, da lugar a que si el acto administrativo lo anulan, se presume el dolo de ese alcalde, se presume el dolo de ese gerente, de ese representante legal, de ese secretario de despacho. Se presume. Y ya no tenemos que ir, venga, pero usted ¿por qué lo hizo? No, ya se presume. ¿Quién lo dijo? El legislador. ¿Cuándo más hay presunción de dolo? Cuando el acto administrativo se expide, ese auto o esa sentencia, hablando del error jurisdiccional, fue contrario al derecho, Ese acto judicial, esa providencia judicial fue contraria al derecho. Ahí se presume el dolo del juez, ahí se presume el dolo del magistrado. Resolvió el tema la ley 2195 y obrar, obviamente, con desviación de poder, como lo decía ahorita. En ese orden de ideas se presume el dolo. Por un lado, importante. Ahora bien, ¿cómo se presume la culpa grave? Porque también la ley 2195 dijo, y también de esta manera se va a presumir la culpa grave. Estamos hablando de la culpabilidad de la gente en materia de repetición. La culpa grave, dice el artículo 40 de la ley 2195, se presume la culpa grave cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o la ley, una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. La autoridad administrativa disciplinaria dijo que hubo extralimitación de funciones y que se causaron daños antijurídicos. Y que esa extralimitación se colige que se causaron daños antijurídicos por los cuales tuvo que responder la entidad. Responde y podrá ser susceptible de la demanda de repetición y se presume la culpa grave. O porque el acto administrativo o el daño antijurídico se expidió en contra de una infracción directa de la Constitución política. En contra de una infracción, no, en expresa infracción de la Constitución política o de la ley. En ese orden de ideas estamos hablando de presunción de culpa grave. Hay unas consideraciones especiales en la demanda de repetición. Ojo pues,
Ojo pues las consideraciones, sistema normativo viene de la Constitución, artículo 90, numeral primero, viene del artículo 142 del CEPACA, de la ley 678 y de la ley 2195, son el sistema normativo de la acción de repetición. Todos esos aspectos subjetivos que acabamos de plantear. Ahora bien, ¿qué viene con la vigencia de la ley 2195? Que demandar se convierte en un deber de demanda. Es decir, es que yo como demando al alcalde anterior si fue el que me puso acá. Tranquilo, no se preocupe, ese es su deber. Y cuando el servidor público incumple sus deberes, responde disciplinariamente. Y por muy agradecido que esté, porque el alcalde anterior le dijo que él iba a ser el alcalde y lo llevó hasta allá y movió toda la corrupción del municipio para que él fuera alcalde. Por muy agradecido que esté, la ley dice que tiene que demandar. La entidad perjudicada, ojo, dentro de los 6 meses siguientes al pago deberá demandar. Y si no lo hace, de acuerdo al artículo 58 de la ley 1952, es considerado falta gravísima. Ojo, las faltas gravísimas dan lugar a destitución e inhabilidad general o a destitución e inhabilidad especial cuando son cometidas a título de dolo o de culpa gravísima. Ojo, se va a hacer destituir, se va a hacer inhabilitar por no perseguir al alcalde que lo ayudó a llegar al cargo de alcalde. Ojo, estas son las consecuencias de la nueva ley 2195, está nuevecita, tiene 2 años, no más. En ese orden de ideas, cuando lo convierte en falta gravísima, la omisión de presentar la demanda de repetición viene a resolver un grave problema institucional que se tenía. ¿Qué pasa si la entidad no lo hace? Es posible, no falta, como digo yo en mis clases, el alcalde Saiyajin que no quiere demandar al amigo anterior. Lo hace el Ministerio Público, lo hace el Ministerio de Justicia, de acuerdo al artículo 6 de la ley 1474, que es conocida como Estatuto Anticorrupción. O cualquier persona, no falta por ahí el profe Charles que esté buscando qué demandar. Ve, esta persona no quiso demandar la repetición, presentemos la repetición. ¿Por qué? Porque ¿qué protege? La moralidad y la eficiencia de la función pública. Reglas para fijar la cuantía conforme al valor total y neto de, ojo, ¿cómo voy a fijar la cuantía? ¿Por qué la cuantía? Pues para saber a qué juez le vamos a mandar la demanda, si al juez administrativo o al tribunal administrativo. Lo primero, la condena impuesta al Estado más el valor de las costas de agencias en derecho. Fueron 2.000 millones de pesos por condena y 150 millones por costas de agencias en derecho. Esa es la cuantía de la demanda de repetición. El acuerdo conciliatorio. Resulta que llegaron a un acuerdo conciliatorio la entidad y el demandante y conciliaron por 600 millones de pesos. Esa es la cuantía de la demanda. Recuerde, ¿esto es para qué? Para saber si nos vamos para donde el juez administrativo o para el tribunal administrativo. Cualquier suma fijada con mecanismo de solución de conflictos, lo mismo. No se tendrá en cuenta intereses, no se tendrá en cuenta frutos. Aquí se pueden presentar medidas cautelares, embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles de ese servidor público. Ojo con esto, importantísimo. Se puede inscribir la demanda en el registro de matrícula inmobiliaria, en el certificado de libertad de los bienes inmuebles o de los vehículos. Se puede registrar la demanda como un gravamen para que lo saque del comercio y ese servidor público que se va a declarar insolvente no pueda evadir su responsabilidad. En ese orden de ideas funciona la acción de repetición. Importante con esta reforma legislativa que se dio en 2022. Quédese en el próximo capítulo para que sigamos hablando de medios de control.